En el corazón del mundo antiguo, viajeros y cronistas recopilaron una lista de obras que desafiaban la imaginación. 7 maravillas que parecían construidas no por hombres, sino por los dioses mismos. Pirámides que rozaban el cielo, estatuas colosales que dominaban los mares, templos bañados en mármol y oro. Estas maravillas fueron el símbolo máximo del ingenio humano y del poder de los imperios. Pero detrás de su esplendor se esconde un misterio. De esas 7 maravillas, solo una sigue en pie. Las demás se perdieron entre terremotos, guerras e incendios, dejando apenas relatos dispersos que aún hoy generan debate. ¿Qué tan reales fueron sus descripciones? ¿Hasta dónde llega la historia y dónde comienza el mito? En este video viajaremos desde las arenas de Egipto hasta las costas de Grecia y Asia Menor, explorando la verdad detrás de las 7 maravillas del mundo antiguo. Descubriremos qué sabemos realmente de ellas, qué secretos guardan sus ruinas invisibles y cómo estas construcciones definieron la memoria de la humanidad. Para los pueblos que vivían cerca de estas maravillas, no eran simples monumentos, eran símbolos de identidad y orgullo colectivo. Los egipcios, al contemplar la gran pirámide de Giza, veían no solo una tumba para un faraón, sino la manifestación de su poder eterno y la conexión con los dioses. Era una forma tangible de mostrar al mundo que su civilización había vencido al tiempo y a la muerte. En Grecia, los habitantes de Rodas miraban al coloso que custodiaba su puerto como la garantía de protección y grandeza. En Halicarnaso, el mausoleo erigido para Mausolo no solo honraba a un gobernante, sino que también recordaba a cada habitante su pertenencia a un reino capaz de trascender en piedra y mármol. Para las comunidades que los rodeaban, estas maravillas eran parte de su vida cotidiana y de su imaginario cultural. Los artesanos, esclavos y obreros que participaron en su construcción también dejaron su huella invisible. Detrás de cada bloque de piedra y cada columna erguida, había miles de manos anónimas, sacrificios silenciosos y generaciones enteras dedicadas a erigir lo imposible. Las maravillas no solo representaban el poder de los reyes o el ingenio de los arquitectos, sino también el esfuerzo humano colectivo que convirtió sueños en realidades eternas. La primera de estas maravillas, y la única que aún se mantiene en pie, es la Gran Pirámide de Giza. Construida alrededor del 2500 a.C., fue concebida como tumba para el faraón Keops. Durante siglos, los viajeros quedaron maravillados ante su perfección geométrica y su altura imponente, que superaba los 140 metros. Más que una tumba, era un mensaje en piedra. Egipto podía desafiar a la eternidad. Otra joya del mundo antiguo fue el templo de Artemisa en Éfeso, en Asia Menor. Este santuario dedicado a la diosa de la caza era tan grandioso que fue reconstruido varias veces tras incendios y saqueos. Columnas de mármol y esculturas finamente talladas lo convirtieron en uno de los centros religiosos más importantes del Mediterráneo, símbolo del poder cultural y espiritual de su ciudad. En Olimpia, el escultor Fidias dio vida a una obra maestra, la estatua de Zeus, un coloso de marfil y oro que se decía transmitía la majestuosidad del dios supremo de los griegos. Sentado en un trono decorado con piedras preciosas, Zeus parecía observar a quienes acudían a los Juegos Olímpicos con una mirada eterna. Para los antiguos, contemplar la estatua era lo más cercano a estar en presencia de la divinidad. En la isla de Rodas se alzó el coloso, una estatua de bronce de más de 30 metros que representaba al dios Helios. Construida para celebrar la victoria sobre un asedio, dominaba el puerto y daba la impresión de que protegía la ciudad con su sola presencia. Aunque un terremoto la derribó apenas medio siglo después de ser erigida, su fama fue tal que los viajeros seguían considerándola una de las maravillas, incluso en ruinas. En Halicarnaso, hoy Bodrum en Turquía, se encontraba el mausoleo de Mausolo, una tumba monumental que combinaba estilos arquitectónicos griegos, egipcios y anatolios. Su magnificencia fue tal que dio origen a la palabra mausoleo que usamos hasta hoy. Columnas, esculturas y relieves narraban la grandeza de un gobernante que quiso que su memoria perdurara tanto como las piedras que lo cubrían.
En la ciudad de Babilonia, los relatos antiguos describen los majestuosos jardines colgantes, un conjunto de terrazas cubiertas de árboles, flores y cascadas que parecían desafiar la gravedad. Se decía que fueron construidos por el rey Nabucodonosor II para su esposa, quien añoraba las montañas de su tierra natal. Aunque aún se debate si realmente existieron, su imagen de paraíso suspendido en el aire se convirtió en uno de los símbolos más duraderos de la imaginación humana. Finalmente, en las costas de Egipto se levantaba el Faro de Alejandría, una torre de más de 100 metros que guiaba a los navegantes en el Mediterráneo. Considerada una maravilla de la ingeniería, proyectaba su luz a kilómetros de distancia gracias a espejos pulidos. Durante siglos fue un referente para marineros y comerciantes, hasta que terremotos sucesivos lo redujeron a escombros. Su legado, sin embargo, perdura en cada faro que ilumina los mares del mundo. Cada maravilla no era solamente una obra arquitectónica, era un manifiesto de poder. La Gran Pirámide proclamaba la supremacía del faraón como intermediario entre los dioses y los hombres. El templo de Artemisa en Éfeso reflejaba la riqueza de una ciudad que quería ser reconocida como centro espiritual del Mediterráneo. Incluso el coloso de Rodas era, en esencia, un recordatorio en bronce de que la ciudad había vencido a sus enemigos y se mantenía invicta. La estructura de estas maravillas también dependía de recursos colosales, miles de obreros, tecnologías innovadoras y una economía capaz de sostener años de construcción. Cada una era, en el fondo, un instrumento político. Servían para impresionar a aliados, intimidar a rivales y consolidar el prestigio de quienes las mandaban construir. Así, detrás de su belleza artística, las maravillas funcionaban como auténticas columnas de poder. Lo más intrigante de estas maravillas es que gran parte de lo que sabemos proviene de cronistas griegos, como Heródoto o Filón de Bizancio, cuyos relatos mezclaban hechos con exageraciones. ¿Existieron realmente los jardines colgantes en Babilonia o fueron una fantasía literaria? ¿Era el coloso tan imponente como lo describen, o su imagen fue engrandecida con el tiempo? Estas preguntas mantienen vivo el misterio y alimentan la fascinación por lo desconocido. Además, la desaparición de la mayoría de estas maravillas contribuye a su aura legendaria. Terremotos, incendios y guerras borraron casi todos sus rastros, dejando apenas ruinas fragmentadas o referencias textuales. Esta ausencia ha llevado a arqueólogos y viajeros a buscarlas durante siglos, generando teorías, descubrimientos parciales y debates que siguen hasta hoy. El misterio de las maravillas no radica solo en su esplendor, sino en todo lo que nunca sabremos con certeza. Las 7 maravillas del mundo antiguo no fueron solo monumentos aislados, sino referencias universales de grandeza que marcaron a generaciones posteriores. Inspiraron a arquitectos romanos, a cronistas medievales y siglos más tarde, a exploradores europeos que soñaban con descubrir vestigios de ese esplendor perdido. La noción de que ciertas obras podían trascender culturas y tiempos nació, en gran parte, de esta lista. Incluso hoy, su influencia perdura. La idea de crear nuevas listas de maravillas del mundo responde directamente al eco de aquella selección antigua. Desde la Torre Eiffel hasta Machu Picchu, el deseo humano de construir lo imposible y dejar huella en la historia se conecta con ese legado. Las maravillas antiguas fueron el primer canon de lo que significa desafiar los límites de la imaginación y proyectar poder hacia la eternidad. Las maravillas del mundo antiguo nos enseñan que la grandeza no reside únicamente en la duración de las obras, sino en el impacto que generan en la memoria colectiva. Aunque 6 de ellas desaparecieron, su recuerdo sigue vivo gracias a relatos que las convirtieron en leyenda. En ese sentido, son un testimonio de cómo los seres humanos siempre buscaron dejar huellas que trascendieran el paso del tiempo. También nos recuerdan la fragilidad de la ambición humana. Lo que en su momento fue símbolo de poder y perfección, acabó reducido a ruinas o borrado por desastres naturales. Sin embargo, su desaparición no disminuye su grandeza. Al contrario, la magnifica, porque nos hace reflexionar sobre el destino común de todas las civilizaciones. Construir para ser recordados, aunque la eternidad
nunca esté garantizada. Imagina a un viajero de la antigüedad recorriendo el Mediterráneo, maravillándose ante pirámides que rozaban el cielo, templos bañados en mármol y estatuas colosales que parecían respirar. Para él, cada maravilla era la prueba de que los hombres podían acercarse a los dioses a través de la piedra y el ingenio. Hoy, esas construcciones ya no se alzan como en el pasado, pero sus ecos siguen vivos en nuestra imaginación. En cada ruina, en cada relato y en cada representación artística, se conserva la huella de un mundo que aspiró a la eternidad. Las maravillas no son solo historia, son símbolos de lo que la humanidad es capaz de crear cuando une fe, poder y ambición. Las 7 maravillas del mundo antiguo nos recuerdan que el verdadero legado no se mide en siglos de piedra, sino en la capacidad de inspirar a generaciones futuras. Aunque 6 de ellas desaparecieron, aún hoy seguimos hablando de su grandeza. Tal vez ese sea el milagro más duradero: haber trascendido el tiempo, convirtiéndose en un mito eterno de la humanidad.